¿Cómo reaccionarías si tus padres te echaran por no cumplir sus expectativas y años después intentaran acercarse solo porque ahora tú tienes dinero? Bueno, eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Mis padres chinos me echaron de casa porque, según ellos, no era lo suficientemente bueno. Pues bien, la broma es para ellos. Ahora soy multimillonario y planeo vengarme un poco. Puede parecer mezquino, pero esto es lo que pasó. Yo, un hombre de 28 años, siempre tuve problemas con mi familia porque, bueno, soy asiático. Tenemos ese estigma de que debes sobresalir en la escuela, de lo contrario, eres la oveja negra de la familia. El problema era que no era muy bueno en la escuela. Es cierto que la mayoría de los niños asiáticos tienen un rendimiento excelente en la escuela y se ha convertido en un chiste, pero solo es cierto porque suelen tener padres súper estrictos como los míos, que no paran de presionarlos para que les vaya bien. No es divertido en absoluto, especialmente si no eres un niño superdotado como yo. De todos modos, la escuela primaria fue bastante fácil. Tuve que esforzarme más, pero aún así obtuve calificaciones lo suficientemente buenas como para que ellos fingieran estar felices y me sonrieran. Todavía era un niño pequeño, así que no me di cuenta de lo crueles que podían ser. Sin embargo, la escuela secundaria fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Recuerdo mi primer examen en sexto grado, era un examen de matemáticas y estuve enfermo el día anterior, pero mis padres no sabían que me costaba tanto. Aún así, hice todo lo posible por estudiar, pero, no fue suficiente. Fue el primer CI que obtuve en mi vida. Tan pronto como mi maestro me entregó el examen, me horrorizó lo que mis padres dirían o harían. Así de grave era. Llegué a casa esa noche e intenté ocultarlo, esperando que se hubieran olvidado del examen. Todo iba bien y no preguntaron por el examen hasta la mitad de la cena, cuando mi hermano de repente sonrió con malicia y me preguntó cómo me había ido en el examen. La expresión de su rostro lo decía todo y parecía que tenía la intención de que mis padres se dieran cuenta. Mi hermano, a diferencia de mí, era una especie de genio escolar. Siempre sacaba sobresalientes, nunca obtenía una mala calificación y era el estudiante favorito de todos los maestros. Era un año mayor que yo, así que siempre nos comparaban, tanto en la escuela como en casa. Me harté de que me preguntaran, ¿eres su hermano? ¿Pero cómo? En casa, él siempre era el punto de referencia y mis padres no paraban de preguntarme por qué no era como él. En todos y cada uno de los exámenes comparaban mi calificación con la excelente nota que él había sacado el año anterior y la usaban para humillarme y degradarme. En fin, justo cuando él dijo eso en la cena, mis padres dejaron de lo que estaban haciendo y me pidieron el examen. Intenté inventar una excusa, pero nunca funcionaba con ellos. Conocía sus rostros severos que esperaban una mala calificación, como siempre. Les dije que les traería el examen después de la cena, pero literalmente me hicieron levantarme de la mesa para ir a buscarlo y volver a bajar. Quería gritar a todo pulmón, pero lo conseguí y se lo mostré. Esa noche fue probablemente la mayor cantidad de gritos y humillaciones que he vivido en mi vida. Me gritaron en la cara diciéndome que era un fracaso, que si seguía así no llegaría a nada. Intenté explicarles que estaba enfermo y no podía estudiar bien, pero me dijeron que no era excusa y, de nuevo, siguieron defendiendo sus acciones usando a mi hermano y sus notas del año anterior. En un momento dado, simplemente me desconecté y dejé que gritaran sin procesar lo que estaban diciendo. Al final, solo escuché que si no sacaba un sobresaliente en el siguiente examen, no iría con ellos de vacaciones ese año. Ese fue el incidente que lo empezó todo y solo empeoró a partir de entonces. Seguí intentando sacar buenas notas, pero la escuela secundaria era mucho más difícil que la primaria. Saqué notables y suficientes y tuve que soportar sus ataques de nervios y sermones. Lo que empeoró todo fue que mi hermano estaba constantemente de su lado, sonriéndome con suficiencia como si estuviera orgulloso de ser un nerd. La cuestión es que mi hermano era un perdedor de verdad. No tenía vida, apenas tenía amigos y no sabía nada del mundo aparte de cosas de la escuela y estudiar. A veces me sentía mal por él, pero la mayoría de las veces estaba furioso y resentido. Mis padres tenían todo un arsenal de castigos para cada examen, tarea o prueba en la que sacaba una mala nota.
Me privaban de la televisión, los videojuegos e incluso de las vacaciones. Después de octavo grado, debido a mi boletín de calificaciones, que tenía 3 notables y 2 suficientes, mis padres y mi hermano volvieron a China de vacaciones durante un mes, mientras yo me quedaba en casa. Por un lado, fue triste, pero por otro, me alegré de pasar un tiempo lejos de ellos, aunque tuviera que hacerlo todo solo, e instalaron una cámara para ver si pasaba algo. Con el tiempo, cada vez estudiaba menos, solo para fastidiarlos en señal de rebeldía. No se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era más perjudicial que beneficioso y que les saldría caro mucho, mucho más tarde. El peor tipo de castigo que me infligieron fue encerrarme en un sótano vacío lleno de arañas con solo un libro de texto. Una vez pasé un día y medio allí abajo, con apenas comida y no se me permitía volver a subir hasta que memorizara todo el capítulo. En una ocasión, mi madre me recogía del colegio cuando me vio intentando hablar con los que se hacían llamar los chicos guays. Tenía muchísimas ganas de conocerlos y encajar, pero mi madre literalmente se acercó, me agarró del brazo y me arrastró hasta el coche. Me decía que no debía ser amigo de fracasados que no tendrían futuro. Esa frase no paraba de resonar en mi cabeza constantemente, y la sensación de vergüenza que me persiguió durante toda la secundaria nunca desapareció. La preparatoria fue el culmen de todo el drama. Mis calificaciones siguieron empeorando cada vez más, y en el último año finalmente obtuve mi primer suspenso. Una parte fue porque realmente tenía dificultades, pero una gran parte fue porque intencionalmente lo descuidaba todo solo para enfadarlos aún más. En el último año, mi boletín de calificaciones volvió con la indicación de que tenía que repetir el año. La explosión que se desató ese día fue nuclear. Mis padres nunca me pegaron, pero las palabras fueron mucho más hirientes de lo que sus puños jamás podrían haber sido. Practicaron todos los trucos de manipulación psicológica, gaslighting e inducción de culpa del libro. Literalmente me hicieron pensar que no estaba bien y que tenía algún tipo de problema, hasta el punto en que quise ir a ver a un especialista. Era inmaduro ante su ofensiva, ligeramente, pero aún así me quedé en shock cuando literalmente me echaron de casa y me dijeron que nunca volviera hasta que realmente me convirtiera en un ser humano. Estaba en shock y triste, pero de repente sentí una oleada de felicidad y euforia. Finalmente había logrado la independencia y ya no tenía ninguna responsabilidad ante ellos. Rápidamente encontré un lugar donde quedarme en casa de mi amigo, y él me dijo que me ayudaría a encontrar un trabajo y a pasar el año. Rápidamente conseguí un trabajo en el comercio minorista y luego comencé el año escolar de nuevo. Sorprendentemente, las cosas parecían muchísimo más fáciles sin mis padres constantemente encima. Estaba libre de estrés y realmente podía entender mis asignaturas y tareas. Ese año obtuve las mejores calificaciones de mi vida, y me aseguré de que mis padres no lo supieran en absoluto. Mi hermano visita la escuela un par de veces y me vio allí. Me preguntó cómo me iba y si seguía siendo un fracasado, así que le dije que no era asunto suyo y que volviera a la vida que no tenía. Después de graduarse, por supuesto, tenía una universidad asegurada y se iba del estado entero pronto. Finalmente me gradué y mis padres ni siquiera asistieron a la ceremonia. Llevo un año haciendo las cosas por mi cuenta, así que decidí continuar mi camino e ir a la universidad como todos. Pedí un préstamo estudiantil, seguí trabajando en empleos con salario mínimo y me pagué la universidad estudiando programación e informática. Aunque no era muy bueno en matemáticas, realmente me encontré en el mundo de las computadoras y era muy bueno en eso. Pero en mi último año de universidad, trabajé como autónomo con bastante éxito hasta que uno de mis clientes me ofreció trabajar para su empresa después de graduarme. Trabajé allí un par de años y aprendí todo lo que pude para iniciar mi propia empresa tecnológica. Mi relación con mis padres durante la universidad fue simplemente enviar mensajes de texto de vez en cuando, y me preguntaban si estaba bien. Parecían interesados en volver a hablar conmigo y se enteraron de que me había graduado de la preparatoria, lo cual era una locura ya que no me hablaron ni una sola vez en todo ese último año. Solo los visito en las fiestas y no les conté nada de lo que estaba haciendo. Todo lo que sabían era que seguía trabajando en el comercio minorista hasta que me graduara.
Una vez que inicié mi propia empresa tecnológica, aunque tuve la tentación de contarles sobre el éxito, necesitaba esperar un poco más. Sabía que el momento en que les contara lo que realmente estaba haciendo tenía que ser perfecto. Después de 3 años, las acciones de mi empresa se dispararon y gané $10 millones al final del año fiscal. No podía creerlo y tenía muchas ganas de ir a presumir ante mis padres. Mi empresa estaba ganando popularidad rápidamente y se hizo conocida incluso para mis padres. Un día recibí una llamada preguntándome si esa empresa que habían oído en la televisión era la misma en la que yo trabajaba. Les dije que sí y que yo era el fundador. No tuvieron ninguna reacción por teléfono, así que supe que tenía que ir a visitarlos y mirarlos a los ojos. Unos días después fui a visitarlos a la fiesta de compromiso de mi hermano. Toda la familia estaba allí, incluso parientes de China, así que era la oportunidad perfecta. Llegué vestido con mi traje más caro, aparqué un Lamborghini. Ese día recibí miradas increíbles y todos estaban encima de mí hasta que conseguí hablar con mis padres y les conté todo sobre mi exitosa empresa y cuánto dinero había ganado. Esperaba que no estuvieran contentos, pero no esperaba el nivel de negación en el que estaban. No paraban de decirme que era un imprudente y que estaba malgastando mi dinero, y me preguntaron si estaba metido en negocios sucios o lavado de dinero. Simplemente no podían aceptar el hecho de que tuviera éxito y seguían intentando menospreciarme de cualquier manera posible. Les dije delante de todos que literalmente era millonario, señalé a mi hermano y dije que era un perdedor que apenas tenía trabajo y que se iba a casar con el dinero de sus padres. Y que yo estaba agradecido de no haber tenido contacto con ellos durante todo el tiempo en que tuve éxito y me fui. Bueno, no tuve noticias suyas durante un par de días y no esperaba volver a tenerlas nunca. Y entonces, ring, 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 sonó el teléfono. Era mi madre y su voz era completamente diferente a la que había oído en toda mi vida. Estaba siendo dulce, cariñosa y todo lo contrario a como siempre sonaba. Sabía que algo raro pasaba y ella seguía diciéndome que necesitaba reunirme con ella y con papá por algo importante. Estaba escéptico, pero tenía suficiente curiosidad como para intentar escuchar lo que querían. Fui y me recibieron como a un rey. Solo estaban ellos, pero me saludaron con mucho cariño, me ofrecieron comida que, según dijeron, habían preparado especialmente para mí, y no paraban de actuar como las personas más agradables del mundo. Quería creer que realmente eran así y que me había perdido años de este comportamiento por mis problemas en la escuela. Pasaron 1 hora disculpándose y diciéndome lo equivocados que habían estado todos esos años. Fue agradable, pero lo dijeron todo de una manera tan falsa y melosa que me hizo sentir aún más escéptico y molesto. Sabía que estaban ocultando sus verdaderas intenciones y solo estaban actuando, pero seguí el juego. Finalmente, me invitaron a una cena que habían planeado para este fin de semana y luego al cumpleaños de mi primo en China. No tenía ningún interés en ninguno de los 2 eventos, pero quería ver hasta dónde llegarían. Llegó el fin de semana y me estaba preparando para ir a la cena, pero pensé en sabotearla y hacer lo que me diera la gana para ver cuál sería su reacción. A pesar de que dijeron que me vistiera formal, me puse mis pantalones de chándal, una camiseta de gimnasio, zapatillas de deporte y fui allí desarreglado y sin importarme nada. Tan pronto como entré, vi a varios miembros de la familia y a nuestros vecinos. Mis padres estaban actuando como esta pequeña familia perfecta, sonriendo falsamente, y todos fingiendo que realmente les importaba. En verdad, solo buscaban validación y apariencias sociales. Intencionalmente entré a la casa con los zapatos puestos, lo que normalmente los habría vuelto locos, pero tenían que mantener la farsa. Tan pronto como entré, me agarraron del brazo y no paraban de presumirme ante todos como este hijo perfecto y exitoso. No paraba de recibir preguntas del tipo ¿cómo lo hiciste?, pero lo que más me enfadó fue cuando la gente seguía diciéndome que sus esfuerzos conmigo habían dado sus frutos y que debían estar orgullosos. Les digo ahora mismo que esto fue lo que me tocó la fibra sensible. Y lo que empeoró aún más las cosas fue cuando me dijeron que tenía que ir a la boda de nuestro primo en China y bromearon diciendo que los llevaría a todos en primera clase y no paraban de hablar de mi dinero, pidiéndome cosas que querían. Pues bien, en este punto exploté delante de todos y les dije cómo eran realmente las cosas.
Les dije que dejaran de tonterías y que dejaran de ser tan pretenciosos y falsos. Les conté a todos cómo me habían tratado realmente toda mi vida, cómo me llamaban una decepción, cómo me castigaban y me dejaban solo, y cómo finalmente me echaron de casa por las malas notas a la calle. Intentaron reírse, pero yo seguí. Sabía que la única debilidad de mis padres era no parecer perfectos delante de todos, eran muy presumidos en ese sentido. Les dije que me alegraba de que me hubieran echado porque no tenía que pasar más tiempo con ellos y su actitud obsesiva y pedante hacia mí. Les conté cómo me hicieron despreciar a mi hermano al crecer debido a que constantemente me comparaban con él. Y le dije que ahora básicamente estaba desempleado y que todas esas buenas notas no le habían servido de nada a largo plazo. Pude ver cómo se agotaba su batería social y cómo les temblaba la cara de vergüenza. Algunos de nuestros familiares intentaron defenderlos, pero también les respondí por ser iguales y les dije que sus propios hijos los odiaban. El público al que iba dirigido el espectáculo eran nuestros vecinos y amigos de la familia, quienes estaban absolutamente conmocionados y horrorizados por las cosas que tuvieron que escuchar. Finalmente, mis padres se quedaron sin palabras y los invitados dirigieron su atención hacia ellos. Les dijeron que eran padres horribles y que todos deberían avergonzarse de lo que habían hecho. La gente empezó a subir a sus coches y a irse inmediatamente, diciéndoles que no los invitaran a más eventos. Mis padres seguían intentando salvar algo, pero la mayoría de la gente estaba en su contra. Al final, todos los invitados se fueron. Solo quedaron ellos. Mi madre lloraba desconsoladamente y mi padre tenía la cabeza gacha por la vergüenza. Intentaron regañarme o gritarme, pero yo les devolví el grito y les dije que era demasiado tarde y que ya no podían hacerme eso. Les conté cómo años de llorar hasta quedarme dormido porque pensaba que sería un perdedor que no llegaría a nada finalmente habían terminado, y que ahora así serían ellos, viejos y solos, sin nada que hacer. Les dije que nunca volvería allí y que, si me quedaba con ellos, los metería en una residencia de ancianos lo más rápido posible. Intentaron decirme que no lo decían en serio y que así los habían criado, pero les dije que eso no era una excusa y que nunca más quería verlos. Después de ese día, viví por mi cuenta y nunca intenté reconectar con mi familia. Escuché que mi hermano se casó y parece estar luchando aún más con el dinero y la responsabilidad. No supe nada de mis padres hasta que, unos meses después, recibí una llamada diciendo que mi madre estaba en el hospital y que era grave. Fue una decisión difícil, pero decidí no ir a visitarla. Al día siguiente, recibí otra llamada diciendo que había fallecido y que sus últimas palabras fueron que quería verme. Quería sentir pena, pero había demasiada mala sangre en el ambiente para mí. Ni siquiera me importó ir al funeral y me aislé por completo del resto de los miembros de la familia después de eso. Solo voy a decir que me alegro mucho de que Ope tomara esta decisión. Sé que Ope tuvo una infancia difícil y básicamente fue echado a la calle, así que creo que ese pequeño karma al final fue bien merecido y Ope hizo todo bien. Pero háganme saber lo que piensan, dejen sus comentarios abajo y vamos a ver nuestra historia final del video. El título es Mi esposa y su madre discapacitada se mudarán con nosotros y me temo que arruinará nuestro matrimonio de una década. No es la típica suegra molesta, o no, es mucho peor. Si están disfrutando del video de hoy, adelante y hagan clic en ese botón de suscribirse. Muy pocas personas que ven el canal están realmente suscritas. Me ayuda mucho, así que tómense un segundo ahora mismo si lo están disfrutando y hagan clic en ese botón de suscribirse. Sé que quieren ver más. Muy bien, chicos, aquí viene el video final de hoy. Mi esposa y mi suegra tienen una relación tóxica. La mayor parte está relacionada con que mi suegra permitió que su exmarido golpeara salvajemente a mi esposa cuando era niña y se negó a dejar la relación, incluso mintiendo por su marido cuando mi esposa finalmente tuvo la edad suficiente para contárselo a alguien. Solo se detuvo cuando él los abandonó a la familia por una mujer más joven y finalmente murió. A pesar de esto, mi esposa ha salvado a su madre una y otra vez. Mi suegra tuvo un tumor cerebral cuando recién nos casamos, y su marido en ese momento quería negarse al tratamiento.
Básicamente la secuestramos, la llevamos al mejor centro de tratamiento y pagamos miles de dólares de nuestro bolsillo para asegurarnos de que recibiera el mejor tratamiento y la dejamos vivir con nosotros durante 6 meses. Mi esposa renunció a su trabajo para ser su cuidadora, llevándola a rehabilitación antes de regresarla a casa cuando estuvo lo suficientemente bien como para ser autosuficiente. Mi esposa le dio una segunda oportunidad. Su marido ni siquiera la visitó en esos 6 meses. ¿Cómo le pagó a mi esposa?, preguntarán. Unos meses después, la llamó el día de su cumpleaños y la acusó de robar $300. Tengan en cuenta que había vivido con nosotros durante 6 meses y nosotros nos encargamos de todo, incluidos miles de dólares en facturas médicas. Pero su marido se había enfurecido por un cheque que ella le había escrito a mi esposa cuando se ofreció a ayudar con algunas facturas una vez. Incluso amenazó con presentar cargos, así que mi esposa, desconsolada, colgó. Inmediatamente escribí un cheque, no se trataba del dinero, y una carta sobre cuánto había lastimado a mi esposa, y solo hablaron rara vez durante los siguientes 5 años. Una de esas conversaciones fue una intervención para pedirle a su madre que, por favor, pagara una póliza de cuidados a largo plazo, ya que ahora que tenemos hijos no podemos repetir el compromiso financiero que hicimos antes. Eran unos $300 al mes y nos ofrecimos a pagar la mitad. Su madre es una persona de alto mantenimiento y gasta bastante en sí misma, pero se niega a pagar nada, así que no lo hicimos. Avancemos 6 meses. La suegra tuvo una caída grave y su terrible marido la dejó tirada en la entrada durante 3 horas porque no quería pagar la ambulancia. Hizo que sus hijos paletos la recogieran y la llevaran a urgencias, lo que la hirió aún más. Estuvo completamente incapacitada para caminar durante 4 meses y ahora apenas puede, tiene problemas para vestirse y para ir al baño. Por supuesto, mi esposa la salvó de nuevo porque su marido la tenía en un centro terrible y ella llamaba a mi esposa rogándole que la rescatara. La llevamos a un centro de rehabilitación cerca de nosotros. Vivíamos a unas 10 horas de su casa. Su seguro pagó 90 días, pero los últimos 3 meses hemos estado pagando miles de dólares de nuestro bolsillo con la esperanza de que pueda calificar para PASE. No califica porque todavía está casada y su marido tiene muchos bienes. Él se niega a visitarla o a ayudar con las facturas. Su única opción es divorciarse de él y demandarlo para vender los bienes y obtener algo de efectivo o al menos calificar para Medicaid. La echaron de su actual residencia asistida por negarse a la rehabilitación y regañar al personal. Es racista. Simplemente no podemos permitirnos ponerla en otro sitio, así que hasta que se divorcie tendrá que vivir con nosotros. Esta es una realidad deprimente y mi esposa ha admitido que odia a su madre, que no disfruta de su relación, pero se siente responsable de su cuidado. Tenemos una casa de 2 pisos con nuestro dormitorio principal abajo, así que tenemos que hacer que nuestros hijos compartan habitación y duerman en una pequeña habitación de invitados arriba en el futuro previsible. Esto sería más fácil de tragar si mi suegra estuviera agradecida o fuera útil de alguna manera. Es mandona, tiene derecho a todo, es horrible con nuestros hijos y simplemente una persona rara y mezquina. Esta no es solo mi opinión, me he sentado en las sesiones de terapia de mi esposa y la he oído decir todas estas cosas sobre mi suegra. Mi esposa sabe lo terrible que es, cuánto me disgusta, pero no se lo demuestro a mi suegra. Entiendo por qué mi esposa tiene que hacer esto. ¿Algún consejo para que funcione? Honestamente, no quiero estar en mi casa, preferiría trabajar hasta tarde, viajar más y estar fuera de ese lugar. Amo a mi esposa y a mis hijos y los extraño terriblemente, pero mi suegra me hace miserable y a mi esposa miserable, y ella arremete contra mí y contra los niños. Voy a intentar aguantar y lidiar con ello, pero el futuro no es brillante.